Bueno, buenos días a todos. Bueno, hacía mucho que no me tocaba compartir la palabra, así que es un nuevo desafío. Es algo que cuando me lo proponen me hace un poco de ruido, nunca me siento del todo preparado, pero bueno, siempre cuesta decirle que no a los desafíos que Dios nos pone. Y bueno, y si Él lo propone, Él se hará cargo. Y en esa fe también uno asume las cosas que Dios nos pone por delante. Y en esta mañana, cuando me propusieron, pregunté si había algún tema en especial y me dijeron, no, por ahora lo que sientas va a estar bien. Y les tengo que confesar que eso me complica mucho más que cuando me dan un tema a seguir. Es mucho más fácil tener una guía que tener que, muchas veces, creo que en nuestra vida nos pasa, tener que buscar esa guía de Dios para ver qué hacemos en determinadas situaciones. Y bueno, y pensaba un poco de lo que desde el día que me lo propusieron, que creo que fue a fin de mes pasado, a este mes, a este día. Bueno, la verdad que he pasado muchas cosas en este mes de junio que hoy termina. Ha sido un mes muy especial. Gracias, Martín. En un montón de cuestiones familiares, y fue el Día del Padre. Nos pasó que este mes perdimos a Kate, el cumpleaños de Vicky, muchas situaciones, y yo pensaba, ninguna de esas es propiamente mía. Por ejemplo, no sé, que haya sido mi cumpleaños, supongamos, o que, no sé, haya tenido que rendir un examen especial o algo especial en el trabajo. No, eran todas cosas que pasaban alrededor mío, pero que no dejan de afectarme, para bien o para mal. De alguna manera, mi vida se ve afectada por lo que pasa alrededor. Y sumado a eso, esta mañana vamos a recibir un nuevo miembro en nuestra iglesia. Y todo eso me hacía pensar, digo, bueno, además de nuestros lazos de sangre, tenemos una familia en la fe. Y pensaba, Dios no nos diseñó para estar solos, no nos diseñó para que anduviésemos por la vida como si no hubiese nadie alrededor nuestro, sino que todo el plan de Dios está diseñado en nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás. Y les invito a leer un texto, el primero de lo que vamos a ir leyendo. Yo pensaba, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra relación con los demás? Y los invito a que veamos en Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Porque yo pensaba también qué importante es para cada uno de nosotros el relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo. Qué tan importante, qué mucho más llevadero se nos hace todo cuando tenemos hermanos en la fe en los cuales podemos descansar, confiar, apoyarnos, ver sus testimonios y demás. En Hebreos 10 está titulado Llamada a la perseverancia. Un llamado a la perseverancia, decía en una de las tantas versiones que encontré. Quizás no sea el mismo que el que yo voy a leer. Algunos fui buscando la versión que más me gustaban las palabras o me resultaba más claro para poder compartir. Lo vamos a dejar ahí de guía, pero lo voy a ir leyendo yo de acá. En Hebreos 10 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Este texto me gustó mucho cuando dice, preocupémonos los unos por los otros. Fíjense que no es solamente yo me apoyo en mi hermano cuando necesito algo, sino que me está pidiendo a mí que me preocupe por los demás. Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Tengo que entender que no solamente los demás son importantes para mí, sino que yo soy y debo ser importante para los demás.
Yo me tengo que preocupar por los demás. No sentarme a decir, a ver quién se va a preocupar por mí. Voy a dejar el teléfono acá hoy, o que es la tecnología que usamos, a ver si alguien me manda un mensajito, porque la verdad que estoy mal. Y puedo estar horas esperando que alguien me mande un mensajito y me voy a ofender si alguien no me escribió. Pucha, yo hoy estaba mal y nadie me escribió. No me está pidiendo eso Dios. Acá lo que nos plantea es preocupémonos nosotros por los demás, los unos por los otros. Es un ida y vuelta, no siempre es una vuelta. ¿Y qué nos pide? Que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Qué importante es que nosotros seamos de estímulo para nuestros hermanos. Que en momentos donde vemos que el otro está caído, donde vemos que el otro está pasando un momento de tristeza quizás, poder estimularlos en amor y mostrar ese amor de Dios, ese amor de Cristo que vive en nosotros a los demás. Y después dice, porque esto es algo que estaba pasando en ese momento, en esta carta, no dejemos de congregarnos, dice Pablo, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo le pedí a Vicky, si no le molestaba, bueno, a Cristi no le dije, se va a enterar ahora. En estos días, después del fallecimiento de Kate, viene toda una labor atrás que es ir a la casa, ordenar todas las cosas, ver qué sirve, qué no sirve. Bueno, ya van varias jornadas que Vicky va para allá, con Cristi, Elinor, Luis también, están ordenando ahí. Y un día viene Vicky a casa y me dice, mirá lo que encontré. Y yo saco un cuadernillo así grande, un anillado, y eran todas oraciones, entero. Me hace emocionar, pero no importa. Entero, oraciones enteras orando por los demás. Todo era una oración por los demás. Te pido por tal, te pido por otro. Y yo digo, todo esto escrito. Y digo, ¿por qué está escrito? Si uno puede orar tranquilamente. Digo, me puse a pensar, bueno, supongo que se cruza por la cabeza una persona que todas sus oraciones la escribe y eran una hoja entera, eran durante años. Y digo, claro, porque cuando uno no quiere olvidarse de nada, de lo que quiere interceder por los demás, lo deja anotado. Después uno repasa, como un resumen que hace para la escuela. Si yo tengo que rendir un examen y en ese examen no me tengo que olvidar de nada, ¿qué hago? Lo anoto todo y después lo repaso. Y yo digo, fíjense la profundidad de ese corazón dispuesto a orar por los demás. Y me hizo acordar también, le contaba yo a Vicky, que algo similar nos pasó con el abuelo Jorge, que encontramos una agenda de visitación que él tenía. Cuando también tuvimos que buscar entre todos sus papeles, era extremadamente ordenado, y encontramos una libreta donde estaba anotado a cada persona que él visitaba. Y encontramos en esa agenda que durante un año entero, por lo menos lo que duraba esa agenda, todos los días él había visitado a una persona. No había pasado un día sin que él haya visitado a una persona. Y las visitas eran de diversos motivos, y estaban aclarados también. Algunos porque quizás necesitaba un medicamento y él se los conseguía y se los llevaba. O porque alguien necesitaba, no sé, un alimento o por lo que fuera, o porque estaba internado por una operación y él había ido a orar por él. Y yo pensaba, fíjense cómo ese estímulo, ¿no? ese testimonio tan fuerte, quizás es los que yo conozco por una cercanía, pero también pensaba en cuántos hermanos que han pasado y que tenemos al lado nuestro, está este corazón, esta muestra del amor tan grande de Dios hacia los demás, esta obediencia a lo que Dios nos pide, de entregarnos por completo a los demás. Los invito a que busquemos en otro texto, que está en Gálatas 6, versículos 2, 9 y 10. En la NBI está titulado como la ayuda mutua. Y dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, voy a empezar un poquito antes, ¿no? Ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud
humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Y acá viene el otro versículo que me gustaba, el 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En el versículo 9, más adelante, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Fíjense, nuevamente, el interactuar entre nosotros es cumplir la ley de Cristo, dice en el versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. No dice cómo, no dice de qué manera lo tenemos que hacer. Ahí es donde el Espíritu interviene, el que mora en nosotros, para mostrarnos cómo podemos ayudar. Muchas veces nos pasa, no hay un manual de, ante tal situación tengo que hacer tal cosa. Si esta persona está pasando esta necesidad, busco en el manual, como si fuera un diccionario, y me da la solución. Sino es ahí donde el Espíritu, la ley de Cristo, el Espíritu que mora en nosotros, nos va a guiar a cuál es la mejor forma que tenemos para ayudar a esa persona. Y no nos cansemos de hacer el bien, dice, porque es cansador muchas veces. Es cansador decir, pero esta semana tuve una semana, me tengo que levantar temprano para ir. Es sábado, tengo que ir a la casa de aquel. Es cansador. Muchas veces nuestras fuerzas no dan, pero acá nos exhorta a no nos cansarnos, a no fatigarnos, a hacer el bien siempre que podamos. Les invito a que leamos en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 17. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vuelvo a repetir esta parte que lo subrayé bien grande. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miren qué importante cómo cierra el plan de Dios, cómo toma sentido el plan de Dios cuando nos amamos entre nosotros. Nosotros podemos amar a Dios. Dios hizo todo por nosotros. De un amor, Él nos enseñó lo que es el amor. Como dice acá, Él nos amó primero. Ahora, si yo no tengo esa misma actitud con los demás, el plan de Dios pierde todo sentido. Deja de ser. Ese amor se perfecciona cuando permanecemos unidos en amor. Y lo vuelve a decir más adelante. Sigo leyendo. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y vuelve a decir, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y más adelante en el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá aparecen en esta serie de versículos que yo fui seleccionando por primera vez la palabra mandamiento. Y tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá en Primera de Juan, en esta carta, habla de un mandamiento, y no porque se le ocurrió, sino porque fue un mandamiento que nos dio Jesús. Si buscamos en Juan 13, versículos 34 y 35, esto es algo que Jesús dijo muchas veces. Yo seleccioné uno, pero me gustaría que lo podamos repasar. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo el mundo va a ver que somos hijos de Dios? Cuando demostremos el amor los unos por los otros. Y fíjense que ese amor no necesariamente tiene que ser algo que los demás tengan que ver. No sé, que estemos todos abrazados y salgamos todos abrazados por la puerta, tipo un scrum de rugby, y digan todos, miren cómo están unidos estos. Sino en ese amor silencioso, ese amor profundo, del que yo les di un par de ejemplos, y podríamos encontrar muchísimos más. Y vieron que yo pensaba, ¿cómo puedo graficar esto? Y se me ocurrió lo siguiente, ustedes creo que muchas veces hemos escuchado, aquellos que hemos leído, escuchado algunas predicaciones y demás, el significado, uno de los significados que le podemos encontrar a la cruz, que tiene dos direcciones, ¿sí? Una vertical, otra horizontal, y que muchas veces hablamos de que, bueno, la vertical representa nuestra relación con Dios, ¿sí? Dios y nosotros, cada uno, yo abajo de la cruz, Dios arriba, esa dirección, ¿sí? Esa ida y vuelta de crecimiento y de conexión entre Dios y nosotros. Pero que eso se completa con una línea horizontal, que es nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos? Y yo pensaba, tengo acá un ejemplo, le robé unos sorbetes a mis hijos con lo que toman la leche, pero me pareció práctico. Y le puse una gomita. ¿Ven esto así? Son dos líneas nomás. Pero pueden formar una cruz. Acá está. Fíjense, esto es una cruz, ¿no es cierto? Y acá es el punto de unión. La cruz tiene sentido cuando las líneas se conectan. Pero ¿qué pasa si la unión de estos puntos no es firme? Por ejemplo, esto, lo suelto. Cuando yo lo sostengo, como si imagínense un punto de soldadura, una cruz bien hecha, está bien recta, tiene sentido esta cruz, es una cruz. Ahora, si este punto de intersección está medio endeble, ya miren, es cualquier cosa esto. No es una cruz, ya perdió sentido, ya no es una cruz esto. Entonces, ¿qué tan importante para que la cruz tenga sentido es que este punto, esta intersección de cómo mi relación con Dios afecta mi relación con los demás está firme? Si este punto no está firme, la cruz deja de tener sentido. Ningún sentido tiene que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, seamos estudiosos en la profundidad de su conocimiento, de la palabra,
si no lo vivimos y lo aplicamos en nuestra relación con los demás. Y tampoco tiene sentido que yo sea una persona extremadamente generosa, atenta, servicial, si ese servicio no está conectado y no tiene un sentido de la cruz. Si yo a la persona las ayudo, puedo ser el mejor ciudadano del país, pero si no llevo a los pies de Cristo y no anuncio su buena nueva, el círculo, el sentido de la cruz se desploma. No sirve de nada que yo sea una excelente persona si no llevo las buenas nuevas a Dios. Dios nos pide que estemos unidos, ¿para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo le conozca. Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Pensaba, Jesús se apartaba muchas veces para orar, para estar a solas con su Padre, y en sus oraciones intercedía por los demás. Su relación con Él no era una cuestión de a dos. Siempre estaba el sentido de los demás. Su preocupación, su objetivo de venir a la tierra era hacernos salvos a todos, dar su vida por cada uno de nosotros. No fue a cumplir una meta personal, no fue a decir, bueno, yo cumplo con esto para que vos me des tal cosa. Como muchas veces hoy en la vida hacemos muchas cosas que nos dan un beneficio personal y nada más. Y creo que cada vez lo vemos en mayor medida. Todo el mundo camina en un objetivo personal. Ya no hay un objetivo común muchas veces. No nos importa qué le pasa al lado. Mientras yo avance, avanzo. ¿Y de qué sirve? Imagínense que Jesús hubiese hecho todo esto sin amor por los demás. Directamente no lo hubiese hecho, porque todo lo que hizo fue por amor a los demás. Y yo digo, bueno, ¿y lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, lo hacemos por amor a los demás? Hay amor por los demás, pero ese amor en Cristo, ese sentido de cruz en nuestro día a día, nuestro caminar, nuestro tiempo, lo dedicamos en reflejar el amor de Dios a los demás, o gasto todo mi tiempo en cosas para mí. Para mí, como mucho a mi círculo más cercano, y para de contar. La vida de la fe, creo, con todos estos textos, vamos viendo que tiene un sentido mayor a medida que lo vivimos para los demás y que lo hacemos con amor a los demás. El servicio sin amor no es el servicio que Dios nos pide. El servicio sin amor, en beneficio propio, no es lo que Dios nos pide. Y cuántos testimonios, cuántos ejemplos tenemos en nuestra vida, a nuestro alrededor, de personas que realmente impactan con su testimonio porque demuestran un amor de Dios hacia los demás, en silencio, en una habitación a oscuras, cerrado, de rodillas, orando y orando. Y pensaba, también estamos en el año de los 100 años de nuestra congregación, y pensaba, por ejemplo, en un momento, pensaba cuántas personas han orado por nosotros, cuántas personas han dedicado de su tiempo en silencio por mí, por vos, por vos, por vos, por vos, por cada uno. Quizás ni lo sabíamos, porque esto, por ejemplo, lo que les contaba de la libreta que encontramos, si esa libreta en el momento, no sé, de limpieza previa a todo esto, hubiese tirado la basura acá, ni nos hubiésemos enterado. Lo mismo con la agenda que les contaba de mi abuelo Jorge. Y así un montón de situaciones, porque no fue su intención que fuera conocido. Quizás me estén queriendo matar en este momento, pero es lindo saberlo también. Es lindo saber que en un momento ella oraba por la futura pareja de Vicky. Resultó que eso soy yo. Y sin saberlo, Kate estaba orando por mí. Y seguramente
mis abuelos oraron por Vicky sin saberlo. Seguramente nosotros cuando nos casamos orábamos por Ludmi y Antón sin conocerlos aún. Y oramos por sus futuras relaciones también. Y digo, qué profundidad, qué hermoso es esto, de que cada uno de nosotros podamos orar por aquellos que aún ni conocemos. Por aquellos que no conocemos su nombre, no conocemos su rostro, pero Dios sí los conoce. Dios sí ya sabe de ellos, porque son criaturas suyas, son creación de Él. Y Dios nos pide eso, que desde ahora ya estemos amando a aquellos que aún ni siquiera nosotros conocemos. Y ese es nuestro objetivo también como congregación, que podamos estar orando por aquellos que aún nosotros no conocemos, pero que ya están en el corazón de Dios de hace mucho tiempo. Y que pidamos que Él nos revele de qué manera podemos nosotros actuar para que esas personas que están en el corazón de Dios, en el plazo que Él lo disponga, estén acá o en otra comunidad, no importa en cuál, pero que estén dentro de ese grupo de sus santos escogidos, ¿sí? Que lo aceptaron y que entregaron su vida a Él. Este es el desafío que yo quiero transmitirles esta mañana. Así como para mí fue un desafío tener que preparar esto, ahora yo les paso el plato a ustedes. Pero los invito a eso, a que podamos en nuestro día a día, en nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestro tiempo de compartir con nuestros hermanos, buscar de qué forma podemos estimularnos a las buenas obras, de qué manera podemos llevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Hay muchísimos textos en la Biblia, que hablan de confesarnos los pecados unos por otros, orar por sanidad unos por otros. Toda la Biblia tiene un sentido en cuanto nos relacionamos entre nosotros, en cuanto los hijos de Dios se relacionan entre sí en ese amor de Cristo, ¿sí? No de una manera terrenal, sino sabiendo que el Espíritu de Dios está en Él. No podemos tener una relación que crezca en Dios si nuestra relación con los demás está endeble. Si este punto de unión entre nuestra relación con Dios está floja. La cruz, todo lo que Él hizo con nosotros, la cruz empieza a desarmarse, empieza a estar flojo y a perder todo tipo de sentido. Yo oro por esto, para que nuestra iglesia, sus hijos, podamos fortalecer estos lazos, ¿sí? Que no estamos solos en ese ahora. Leíamos también por acá que Él nos da su espíritu, ¿sí? El espíritu es ese material de soldadura que hace que esta unión sea cada vez más fuerte, que sea irrompible, que podamos tomar este desafío personalmente y como iglesia para que podamos permanecer, que esta iglesia que hoy que en este año cumple 100 años, pueda cumplir muchísimos más y que podamos ser de testimonio, que los demás vean que somos sus discípulos por el amor que demostramos entre nosotros. Los invito a que estemos orando. Amado Dios, Señor, te damos muchísimas gracias por poder estar esta mañana acá. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están hoy en este templo, Señor, en este espacio, por aquellos que no han podido venir, por aquellos que están pasando algún momento de dificultad, Señor. Muéstranos qué podemos hacer por cada uno de ellos, Señor. Muéstranos de qué manera podemos interceder, Señor, ante ti, de qué manera podemos demostrar ese amor que vos tenés por nosotros, ese amor que fue el primero, el que nos enseña lo que es el amor verdadero, que te llevó a dar la vida de tu Hijo por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu que enviaste para que hoy tu presencia sea viva en medio nuestro
y que podamos verlo reflejado en muchísimos testimonios de tantas maneras diversas, Señor, que tú tienes de moverte en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias porque no nos hiciste a todos iguales. Señor, gracias porque podemos complementarnos unos con otros, Señor. Podemos ser un cuerpo en Cristo, Señor, con esta diversidad de miembros, Señor, cada uno cumpliendo una función distinta. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación que en lo personal me hace sentir tan amado, que, Señor, es una verdadera familia en la fe, en donde puedo encontrar el amor verdadero, de ese amor tuyo, Señor, que no podemos encontrar afuera, que no podemos encontrar en otras relaciones humanas. Señor, que acá vemos ese amor eterno, ese amor que nos da confianza, que nos da seguridad, que nos llena de paz en momentos de dificultad. Señor, gracias porque tú has puesto personas a nuestro lado para verte reflejado a vos, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado con poder en medio nuestro, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos amarnos y amar a los demás y reflejar ese amor tan profundo que vos tenés. Señor, que podamos ser de testimonio en medio de esta ciudad, en medio de este barrio, en medio de cada una de las situaciones donde vos nos ponés. Señor, que podamos ser un testimonio vivo y real de lo que vos sos, Señor. Quédate con nosotros y te pido, Señor, que bendigas esta iglesia en estos 100 años, Señor, y en los años que vienen por delante. Que podamos tener nuestra mirada fija en ti y nunca apartarnos de eso, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos.